Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados. Vamos a continuar con el curso. El día de hoy vamos a hablar de COVID-19 en enfermedades autoinmunes y para eso nuevamente tenemos a nuestra experta invitada, que es la doctora Alejandra Babini, que ella es médica reumatóloga de la Universidad de Córdoba con un fellowship en Estrasburgo y jefa del servicio de reumatología en el Hospital Italiano de Córdoba. Y adicionalmente a eso, Alejandra ha estado desde el inicio en el área COVID en el Hospital Italiano de Córdoba, así que Alejandra tiene muchísima experiencia y conoce las complicaciones de nuestros pacientes de primera mano. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, un placer estar con ustedes. Así que vamos compartiendo la pantalla y el tema de hoy es un poco distinto a lo que hemos conversado ayer, en que algunas cositas se pueden repetir, pero mínimamente. La idea es entender claramente que la aparición de esta pandemia que realmente ha complicado la vida de la humanidad entera y de nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes en particular, ¿no? Sobre todo lo que es artritis, lupus, Sjögren, vasculitis, las patologías un poco más complejas. No hay publicaciones extensas sobre este tema, pero cada vez están apareciendo más datos y vamos a repasar un poquito de esto. Como dijimos, para ubicarnos, no ha dejado país sin tocar. La verdad que seguimos teniendo 500.000 de casos positivos al día, ojalá fueran menos, y más de 4.600.000 personas que ya han fallecido de manera directa por esta enfermedad, sin contar lo que llamamos la segunda pandemia, que son todas las patologías crónicas que sobre todo en la primera y segunda ola no se atendieron debidamente, se complicaron y probablemente no haya un registro claro de eso, y algunos de nuestros pacientes lamentablemente pueden estar ahí. Como comentábamos ayer, las Américas se lleva la palma lamentablemente de cantidad de casos, pero bueno, esperamos que esta tendencia a la baja que estamos teniendo, que sin duda es resultado de la vacunación cada vez más activa y con mucha más población en nuestros países, con 2 dosis puestas, nos va a dejar en un mejor lugar. La realidad es que todos ustedes saben de que el curso de la enfermedad por SARS-CoV-2, que es COVID-19, tiene una primera etapa viral que si uno la sobrelleva rápido y mejor, con buena respuesta de interferones de tipo 1, secretados por macrófagos y células dendríticas, o sea, inmunidad intacta en condiciones de poder responder, y con genética adecuada, porque cada vez está más claro de que esto tiene alguna cuestión genética y en relación a etnicidad. Entraremos en el 80% de pacientes que la pasa bastante bien. Cuando las cosas se complican y empieza a haber ya un estadio pulmonar más complicado y una respuesta del huésped más inflamatoria, ya vamos a ver por qué serían estos patrones. Las cosas ya se complican un poco más y obviamente cuando uno entra en el estado de hiperinflamación, acompañado probablemente de fenómenos tromboembólicos, por lo cual hay que además anticoagular, la cosa se nos complica bastante más con nuestros pacientes, ¿verdad? Espérense que yo iba a usar el láser, acá está. De manera tal que algunos mitos sobre, y se los tacho a propósito, cuándo usar los corticoides y sacar completamente los corticoides, ya se vio que hay un momento de neumonía hipóxica donde una dosis alta de corticoides es útil y ha salvado muchas vidas. Obviamente no hay que ponerlo al principio porque uno expande más lo viral. O sea que claramente aprendimos a tener un enfoque antiviral de inicio y un enfoque antiinflamatorio después. Y de esto sabemos bastante los reumatólogos, de cómo manejar lo antiinflamatorio. Por eso es que ha habido una correlación, y después vamos a hablar un poco de COVID-19 en enfermedades autoinmunes, habida cuenta de que tiene algunas semejanzas con muchas de las patologías que nosotros vemos. El COVID-19 claramente es una enfermedad multisistémica, eso lo hemos aprendido y este gráfico nos lo recuerda, porque no es nada más el pulmón, hemos visto complicaciones absolutamente por todos lados, es más parecido a una enfermedad vascular y una endotelitis activa, incluso que otra cosa en su etapa ya inflamatoria, donde sin virus
queda reverberando un sistema inmune de manera normal y hasta con producción de algunos anticuerpos, con lo cual entre eso y mimetismo molecular e involucrar el sistema inmune y el sistema adaptativo, en donde toda la primera línea de defensa, células T y células B, citoquinas proinflamatorias, la verdad que hay algunas cuestiones que hacen que el COVID-19 en su fase sistémica y por, que ya vamos a detallar, de mecanismo de mimetismo molecular, se viene pareciendo bastante a una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y esto porque están involucradas células de inmunidad innata, adaptativa, citoquinas y quimoquinas de todo tipo, y sobre todo las proinflamatorias, interleuquina 1, 6, 17, autoanticuerpos, detallados acá, que ustedes van a ver, y situaciones clínicas, ¿no? O sea, claramente hemos visto pacientes con antinucleares, con anticuerpos antifosfolípidos, con anticoagulante lúpico, con aglutininas frías en algunas anemias hemolíticas, anti-RO y varias de estos anticuerpos que por suerte en muchos de estos pacientes se terminan negativizando. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy es, bueno, ¿cómo les fue y cómo les va a los pacientes con enfermedades autoinmunes que padecen la enfermedad COVID-19 por SARS-CoV-2? Como primer punto. Y segundo, si tener una forma sistémica de COVID-19 puede generar una enfermedad autoinmune. Y hay muchas preguntas sobre esto. Vamos a intentar contestar con los datos que tenemos, no se van a creer que los tenemos a todos. Pero la realidad es que cuando esta pandemia, en revisiones recientes, como ustedes ven acá, la verdad que lo más importante es decirle a todos nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes, y eso engloba claramente la artritis reumatoidea, que no suspendan sus medicaciones. Esto es mucho más importante, tener las enfermedades controladas, tener en remisión al momento de tener la mala suerte de contraer este virus, un lupus, una artritis reumatoidea o una vasculitis, no es lo mismo que tener una patología activa en donde las cosas, como uno recurre a otro tipo de medicación, le va un poquito peor. O sea que esto es importante recordar eso. Este grupo europeo que se llama Reconnect es un grupo que se conformó para estudiar el impacto del COVID-19 sobre enfermedades raras o complejas del tejido conectivo. Esto incluye síndrome antifosfolípido, Ehlers-Danlos, miopatías inflamatorias, enfermedad relacionada a IgG4, enfermedad mixta del tejido conectivo, policondritis, Sjögren, lupus sistémico, esclerosis sistémica y todo lo que es indiferenciado de enfermedad autoinmune, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque se trataron de ver cómo le fue a estos pacientes, cuáles habían sido sus dificultades en conectar con los equipos médicos, el impacto de esta emergencia de salud en este tipo de patologías y en las comunidades que tiene que ver ampliado, ¿no? A la familia de los pacientes que tienen estas patologías. Por eso, la verdad que esto es como una página web que ustedes pueden entrar, donde hay información para los pacientes, para la familia de los pacientes y para médicos de primer nivel para poder dar consejos certeros a estos pacientes. La realidad es que estos pacientes nuestros son vulnerables por la patología que tienen, por sobrellevar una enfermedad tan complicada, y hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, ellos estudiaron un poco la interrupción del cuidado de estos pacientes, todo lo que ellos querían saber sobre los riesgos de esta enfermedad, riesgos, ellos mucho temían ser más propensos a tener más infecciones, a que les fuera peor. Hubo que poner telemedicina en todos los lugares, y todos lo hemos hecho. Algunas incertidumbres, como le pasó a las pacientes lúpicas, donde todo el mundo salió a comprar hidroxicloroquina cuando se creía que era la solución, e incluso preventivo, está claro que no. Obviamente había emergencias de salud que no pudieron ser atendidas. Muchos de nosotros, y la que les habla la primera, fuimos reasignados a atender pacientes con COVID, o sea que en realidad también en un momento faltaban test, no había PCR que alcanzara en la primera ola, con lo cual hubo que reorganizarse, y creo que es importante hacerlo correctamente para manejar patologías tan complicadas y con tantas aristas como son las enfermedades autoinmunes que vemos en reumatología.
cosas que ya estaban claras en octubre del año pasado es que la hidroxicloroquina no tiene un rol de protección en los pacientes con enfermedades reumatológicas a la hora de contraer SARS-CoV-2 y de tener la enfermedad COVID-19, que nuestros pacientes tienen que continuar con sus medicamentos modificadores de la enfermedad sin mayores problemas, hasta tanto no contraigan la enfermedad, que ya sabemos que hay que suspender prácticamente todo, menos la hidroxicloroquina y en algún caso muy contado los anti-interleuquina 6. Y los datos que teníamos en ese momento es que no había mayores complicaciones teniendo COVID-19, sobre todo con artritis inflamatoria, o sea, artritis reumatoidea y lo que sería una artritis psoriásica. Las otras autoinmunes sistémicas vamos a repasar un poquito porque no fue tan así. Recordar en esto que está actualizado el 18 de septiembre, o sea, unos días atrás, las tasas de fatalidad en la población general, así como lo han comunicado por los diferentes gobiernos. Esto es el 5%. Fíjense que Israel y Uruguay están escasamente en el 1-2%, Argentina tiene el 2.6, 2.9, medio parecido a Estados Unidos e Italia, Brasil un poquito más arriba, Ecuador tiene una tasa cerca del 6 y México cerca del 7, 7.5. Y esto es importante para cuando veamos algunas tasas de muerte global, ¿no? Cada uno lo tiene que ajustar a su país. Ustedes saben que esta comunidad, que es el Global Rheumatology Alliance, es una base de datos donde muchos países están registrando todos los pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen COVID, y como ustedes ven, Latinoamérica participa activamente en esto, habitualmente se hace a través de las sociedades médicas, ya hay casi 20.000 pacientes en la base, una buena parte viene de Europa, pero fíjense cómo esto antes era casi todo de Europa y ya el resto del mundo está realmente actualizando bien la data. Como van a ver en muchas de las series, artritis reumatoidea se lleva siempre la palma del primer lugar, seguido por lupus, y un poquito más atrás las otras sistémicas como vasculitis, como Sjögren y como esclerodermia, ¿verdad? Fíjense ustedes acá en este número de corte que es de 8.256 pacientes, la tasa de letalidad del 5.6, que es exactamente lo que ya van a ver, encontramos en la cohorte de Argentina, y como Argentina tiene una tasa de letalidad global de gente sin enfermedades autoinmunes del 2.6, 2.9, claramente los pacientes con enfermedades autoinmunes se mueren el doble, por lo menos en la Argentina. Entonces, cada quien tiene que hacer el cálculo en función de su propio país. O sea que no es tan así que no les pase nada a estos pacientes, ¿no? Vamos a ver si lo podemos detallar un poquito más. Mayoría de mujeres, edades variables, les diría que la gran mayoría está entre los 30 y los 65 años, caucásicos el 37%, el otro 36% que le ponen latinoamericanos, que probablemente sean algo de mestizos, pero fíjense cómo ha cargado datos Latinoamérica, y eso es muy bueno para esta base, porque la verdad que los datos nos sirven a nosotros, porque traspolar todo de Europa no siempre es lo mejor. Las comorbilidades de estos pacientes: hipertensión, enfermedad pulmonar, EPOC, sobre todo enfermedad obstructiva crónica, diabetes, cardiovascular, insuficiencia renal y obesidad mórbida, ¿no? Un body mass de 40 o más. Más de una comorbilidad, la mitad no tenía comorbilidad, el casi 29%, y el otro 20% tenía una o más. Y estos son los medicamentos que venían usando, un 60% de DMARD sintéticos y el resto entre biológicos y más o menos detallado con anti-JAK, antimaláricos y antiinflamatorios. En este primer grupo, que es un grupo en realidad español, trataron de ver cuál era el riesgo de tener un COVID severo en pacientes con nuestras enfermedades, y fíjense que comparado con la población general, los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen un odds ratio, o sea, casi 2 veces más de riesgo
de tener la enfermedad, o sea, y eso se supone que todo el mundo respetó más o menos las normas de aislamiento que tenían que respetar. Si se fijan ustedes, artritis reumatoidea, un ratio de 2, artritis psoriásica y SPA llegando escasamente a 1, 1.6, pero claramente cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes, o sea, lupus, Sjögren, vasculitis y miopatías inflamatorias, los rayos son mucho más altos, llevándose más la vasculitis, el Sjögren en primer lugar en realidad y el lupus. O sea que no es tan lo mismo tener una u otra de las enfermedades nuestras a la hora de la hospitalización. No solo eso, sino que si ustedes se fijan acá, cuando se ve el ratio en función de las medicaciones que tuvieron, los anti-TNF, como ya mencionamos ayer, son más bien un factor protector, y fíjense los ratios de 12, casi 13% más de chance de tener complicaciones que es el rituximab, los inhibidores de JAK, por lejos de los ratios mayor. Esto es un punto importante a tener en cuenta, porque esos son casi les diría, el 90 y pico % son artritis reumatoideas, pero obviamente en rituximab te caen lupus, vasculitis y algunas artritis reumatoideas. O sea que cuando uno lo compara, podría haber más riesgo de hospitalización, y eso lo vamos a ver en varias series para nuestros pacientes, y el riesgo mayor de cómo le vaya tiene que ver con las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? O sea, lupus, Sjögren y vasculitis, y sobre todo aquellos que recibieron rituximab. De manera inversa, tener anti-TNF obviamente era un factor protector, probablemente porque eran artritis bien controladas. En este otro estudio, que es una revisión sistemática en realidad de cómo le va a los pacientes con COVID comparado a los que no tienen COVID, fíjense que en realidad se comparte los factores de riesgo habituales, que es la hipertensión, la enfermedad pulmonar, el uso de corticoides, y los anti-TNF, que la verdad que siguen siendo un factor interesante de protección, pero en realidad cuando hablamos de enfermedades autoinmunes sistémicas y hablamos de lupus y de otras patologías, no son las drogas que van a recibir. Por otra parte, acá quedó bastante claro que los pacientes nuestros comparten exactamente los mismos factores de riesgo hasta acá conocidos, como hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad, y a mayor edad obviamente les va peor. En este estudio, que es también bastante nuevo, que es un estudio en Estados Unidos comparativo en cómo les va a estos pacientes, esto es una cohorte no machada de pacientes, la exposición y cómo les fue después, ver realmente cómo le iba a nuestros pacientes cuando tenían enfermedad de COVID-19. Fíjense que acá, bueno, de nuevo, siempre la artritis reumatoidea de la cabeza, lupus, el Sjögren bastante cerca en este punto, y bueno, y la esclerodermia un poquito más atrás. Pacientes que habían recibido corticoides, varios inmunosupresores variados y biológicos, como ustedes ven acá. Y en realidad, para que quede claro, en esta realmente eran muchos pacientes, eran más o menos unos 2.379 pacientes, lo cual es bastante importante. Encontraron que los pacientes con enfermedades sistémicas autoinmunes tenían más riesgo de ser hospitalizados, más riesgo que otros pacientes de pasar a unidades de terapia intensiva, más riesgo de fallo renal, que tuvieran que necesitar hemodiálisis en algún momento, y sobre todo más riesgo de tromboembolismo comparado con pacientes que no tenían enfermedades sistémicas autoinmunes. No hubo mayor riesgo de ventilación mecánica o de muerte. Entonces, creo que acá hay un primer mensaje importante en las autoinmunes sistémicas que tengan COVID-19, monitorizar muy de cerca las complicaciones trombóticas, porque tienen más chances que la población general, que además tiene chance de hacerlo, ¿no? Cuando se compararon en este grupo, y esto es de una publicación del Global Rheumatology Alliance, en artritis reumatoidea puntualmente, cómo le fue según el uso de estos medicamentos, abatacept, rituximab, anti-interleuquina 6, anti-JAK y anti-TNF, se vio, como ven ustedes acá, que obviamente un factor protector de los TNF, y mucho cuidado con el rituximab
y con los inhibidores de JAK. Esos son pacientes que hay que monitorizar más de cerca porque se les puede complicar un poco más la internación, y el Ebatacept les queda cerquita a estos dos. En la cohorte de Argentina, que son todos pacientes que están cargados en la base de Global Alliance, también se los comenté, son 1000 pacientes con artritis y lupus a la cabeza y espondiloartritis tercero. Lo que se encontró es, de nuevo, en el análisis multivariado, que tenía que ver la cantidad de, la dosis de corticoide por arriba de 5 miligramos, y la muerte también, la hospitalización tenía que ver más con corticoide, y la muerte también con dosis de corticoide y con el uso sobre todo de rituximab. Como les comenté, tenemos una tasa de muerte de 5.6 en nuestra cohorte, que es muy parecida a la que les diría calcada, a la de Global Alliance, y para Argentina es exactamente el doble de la población habitual. Entonces, se comparten las mismas comorbilidades, pero el uso de corticoides y rituximab pone a un paciente con enfermedad autoinmune en un lugar mucho peor. A ver, ¿cómo le iría a la artritis reumatoidea con el COVID-19, ¿no? O sea, se sabe claramente que no les va tan mal en función de qué medicamentos tomen. O sea que cualquier paciente con artritis reumatoidea que por algún motivo bizarro esté con glucocorticoides a dosis moderadas o altas, digo bizarro porque la verdad que no se usa más, tiene sin duda más riesgo, y esto ya se vio, pero bueno, también está la posibilidad de que algunos pacientes con COVID-19 desarrollen una artritis inflamatoria que hay que diferenciar bien sobre si era ya una patología que tenía previo y que se termina de desenmascarar con el COVID-19 o es de novo. Y hay algunos registros sobre eso que ya vamos a revisar. Entonces, para ir ya entrando en tema, ¿cómo le va al lupus concretamente? ¿Y qué comparte el lupus eritematoso sistémico con el COVID-19? La verdad que no demasiadas cosas si uno se pone a pensar, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con varias cosas. Una, que las pacientes lúpicas tienen menos receptores AC2, que ustedes saben que son los receptores con los cuales que usa el SARS-CoV-2 para penetrar las células de la defensa, sobre todo células dendríticas y macrófagos, y todo paciente que tenga menos receptores AC2, que tienen menos los hipertensos, los diabéticos y los obesos, les suele ir un poquito peor, ¿sí? Pero el lupus, que en eso le tendría que haber ido mal, tiene otro tema, que es que fabrica demasiado interferón de tipo 1. Ese es uno de los grandes problemas con las pacientes lúpicas. Y el SARS-CoV-2 lo que hace es interferir en esa respuesta antiviral que dan los interferones de tipo 1. Entonces, probablemente no le va tan mal a nuestras pacientes lúpicas, porque esa hiperproducción de interferón 1 las ayuda en algún punto. La tienen elevado, y este es el que obviamente la respuesta que termina anulando y dejando al paciente abriendo todas las compuertas para la replicación viral. Entonces hay linfopenia, puede haber tormenta de citoquina, no es lo que más vemos en lupus, por cierto, se ve más en COVID, y daño tisular, que eso sí lo comparten, no hay ninguna duda. Veamos entonces cómo le va a los pacientes lúpicos. Esta es una publicación reciente del grupo del CLINIC, del grupo del doctor Ricardo Cervera, Ricardo Cervera, que ustedes conocen muy bien, y lo presenta Gerard Espinosa, que es obviamente su mano derecha en esta historia. Y cabe recalcar que lo que hicieron es ver su cohorte, pero entre abril y mayo de 2020, ¿no? Donde fue la primera ola. Entonces lo que hicieron es tratar de encuestar a todos estos pacientes, hacer un corte y ver cómo les fue. También es importante ver que esta cohorte es una cohorte muy bien controlada. Fíjense que el SLEDAI promedio es de 2.2 y una tasa de SDAI de daño acumulado baja de 0,9. Tener un SLEDAI de 2.2, teniendo en cuenta que estás prácticamente en baja actividad o remisión debajo de 4, hace que desde ya estos pacientes de esta cohorte del CLINIC que tuvieron COVID, la mayoría estaban en remisión, con lo cual los buenos resultados que tuvieron tienen mucho que ver con eso. Entonces, el primer mensaje clave: cuanto mejor estén nuestros pacientes,
menos riesgo van a tener de complicarse por el COVID. Las características clínicas de los pacientes eran pacientes más o menos de unos 48 años promedio, un lupus de casi 15 años de duración, un SLEDAI bajo, un SDI bajo, y el tipo de clínica de COVID fue bastante típica, ¿no? Eran pacientes que la gran mayoría estaban con hidroxicloroquina, que no fue factor de protección para no tener el virus, eso creo que es importante que quede claro, y tampoco estaban con dosis muy enormes de corticoides, porque efectivamente eran pacientes que estaban bien controlados y que tenían varios de estos inmunosupresores acá. Y lo que ellos encontraron, en realidad, es que la incidencia de COVID en los pacientes lúpicos fue no muy diferente a la población que ellos veían en el hospital en pacientes que no tenían lupus, que la actividad, el lupus inactivo y la baja actividad en esta cohorte hizo que todos tuvieron una mortalidad nula, todos sus pacientes anduvieron bien. Entonces, el primer mensaje, para que te vaya bien, tenés que ser así de prolijo como lo es Ricard Cervera con sus pacientes. En esta revisión también reciente de Dinamarca, también de pacientes con lupus, para ver cómo fue la incidencia en la hospitalización, ellos compararon 2.533 pacientes con lupus contra la población general, que eran 2,5 millones de personas más o menos. O sea que obviamente era mucho más chica la muestra de lupus y tuvieron que ajustar bastante. Fíjense que llamativamente, me pregunto qué hacen en Dinamarca, que ni la mitad de los pacientes estaba con hidroxicloroquina, cuando toda paciente lúpica debiera estarlo, es llamativo, pero bueno, de todas maneras para el COVID no nos importaría tanto. Y tienen acetoprina, ciclofosfamida, micofenolato, rituxi, belimumab, y algún 12% ya estaban anticoagulados por SAF previo. Y lo que encuentran cuando ajustan la hospitalización para las comorbilidades y demás, es que tenían una chance estos pacientes, más o menos, cuando ajustan todas las variables, un 2,62% más de chance de hospitalizarse que un paciente que no tuviera lupus. Y esto lo van a ver acá. En azul ven la población general y en coloradito el lupus. Esto está 40 años, 60 años y 80 años. En todo momento la curva roja está despegada, incluso en pacientes de mayor edad, con respecto a la población general en esta cohorte. Lo que sí quedó claro, y ajustaron las variables para hidroxicloroquina para confirmar que no había efecto protector, y en esta población no seleccionada ellos encontraron casi 3 veces más de chance de internación, pero no les alcanzó la muestra para llegar a demasiadas más conclusiones con la medicación. Ahora, vayamos al revés. A ver, ¿el SARS-CoV-2 puede generar una enfermedad autoinmune de las nuestras? Bueno, cuando uno repasa la inmunidad adaptativa y cómo reacciona con el COVID-19, en una situación normal, pensando que en azulito son células sanas y en rosadito son células infectadas por el virus, uno tiene una respuesta citotóxica adecuada cuando el virus trata de penetrar la célula, y uno debiera poder destruir esta célula con nuestro propio sistema, ¿no? Cuando empieza a haber mimetismo molecular, acá el virus empieza a tener reacción cruzada con target de otras células que están sanas, y esta es la situación donde a veces pasa, donde empezás a tener células autorreactivas que obviamente van a ir y van a complicar, siempre con mimetismo con el complejo de histocompatibilidad de tipo 1 y la célula presentadora de antígenos. Esto pasa bastante. Entonces, también hay muchos componentes de proteínas humanas que son idénticos a algunas secuencias del virus del SARS-CoV-2. Entonces, por ejemplo, la anacrina tipo 1 se comparte con la anemia hemolítica autoinmune, esta otra polimerasa con leucopenia, este otro de acá con daño vascular. O sea que, aunque no está del todo claro in vivo, es probable que hayan algunas secuencias parecidas del SARS-CoV-2
que hace que por mimetismo molecular uno termina generando algún mecanismo de autoinmunidad, culpa obviamente de la infección viral. Y la lista de condiciones descritas, de condiciones autoinmunes descritas con el COVID, es muchas, desde el Guillain-Barré y Miller-Fisher, que es muy neurológico, síndrome tifosfolípido, púrpura inmune trombocitopénica, síndrome de Evans, lupus, Kawasaki, neurohemeritis óptica, miastenia, miositis, enfermedades, vasculitis de todo tamaño de vaso, grande, mediano y chico, hasta sarcoidosis y obviamente algunas artritis inflamatorias, con lo cual es amplio esto, ¿no? Esta es una revisión de un caso muy interesante sobre si hay un paciente que empieza con lupus en pleno COVID y revisan un poco las cosas, ya lo vamos a ver mejor pasado esto, pero en realidad obviamente te puede pasar, tener la mala suerte de largar el lupus junto con el COVID, donde sin duda por ahí el último gatillo es la infección viral, pero seguramente para que después sea un lupus que se perpetúe tiene que tener otras condiciones clínicas que exceden el COVID. Ahora, para diferenciarlo en una trombocitopenia severa, serositis y daño renal que no esté relacionado con la severidad del compromiso respiratorio y que empecés a tener todos los anticuerpos positivos, hay que plantearse seriamente el diagnóstico diferencial y empezar a pensar a tratar este lupus aún con el COVID dando vuelta. Y esta es la revisión para contestar esta pregunta, que es el Janus, o sea, las dos caras posibles de la enfermedad, la inflamación crónica y enfermedades autoinmunes que empiecen durante o un poco después del COVID. Esta es una revisión sistemática imperdible en ese sentido y trataron de de hacer toda la revisión posible sobre esto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que es anemia hemolítica. Estos son los casos que están publicados y capaz que alguno de ustedes ha tenido otros casos, pero por eso es importante publicar, porque cuando uno revisa las evidencias es lo que hay. Importante que hay 3 pacientes que se murieron y otros que se recuperaron, pero esto apareció 4 a 13 días después del inicio del diagnóstico de COVID, y fíjense que fue de tal gravedad que hubo que usar corticoides, inmunoglobulinas endovenosas, y corticoides básicamente, ¿no? En este caso un par de casos incluso con rituximab, por lo grave. Después, anemia hemolítica, hay muchas más descripciones, algunos pacientes que se complican, fíjense cómo acá mucho uso de inmunoglobulina endovenosa, la mayoría de estos pacientes se recupera, son donde casi más descripciones hay. Después, síndrome tifosfolípido y presencia de autoanticuerpos. Fíjense cómo realmente uno encuentra anticardiolipinas de tipo IgA, anti-beta 2 también, anticoagulante lúpico. Estos son pacientes que tenían, fíjense, infartos, eventos trombóticos, venosos, embolias pulmonares masivas. De esto, todo esto es de SAF. Entonces, la verdad que hay que seguir a estos pacientes a ver cuáles han sido solamente pasajeros y realmente esto fue más fenómeno tromboembólico en relación a lo que sabemos que pasa en un paciente con COVID, o que realmente sean pacientes que después queden con síndrome tifosfolípido. Y la única forma de contestar esta pregunta es que todos estos casos, por suerte, todos los están siguiendo y la verdad que hay que esperar un año, ¿no? Para ver qué pasa. En cuanto a la posibilidad de que se gatille un lupus, los reportes publicados son menores. Varios de estos pacientes no sobrevivieron al COVID y a las manifestaciones de lupus. Casi todos se usaron glucocorticoides, algunas tocilizumab y algunos con rituximab. Vasculitis ANCA no hay tantas descripciones. Solo uno de estos 3 murió, los demás se usaron glucocorticoides, rituximab y plasmaféresis inmunoglobulina, en este caso más desesperante porque este caso en particular fue una hemorragia pulmonar masiva. La posibilidad de artritis, fíjense que hay un poco más, algunas artritis cristálicas que obviamente no son, cuando decimos artritis en general, algunas oligoartritis, poliartritis, artritis más que nada reactivas, en los que uno ve
que con dosis bajas de corticoide la mayoría mejoró. Así que está claro que la infección por SARS-CoV-2 comparte algunos elementos clínicos de enfermedades autoinmunes y de muchas manifestaciones cutáneas importantes, sobre todo como son estos chilblains, que nosotros acá en Argentina les llamamos coloquialmente sabañones, que eran las lesiones por frío de otras épocas, pero entre corticoides, dosis altas de gamma globulina, inmunomoduladores, más o menos todos estos pacientes se pudieron manejar, y lo que, como dicen acá, hay que estar atentos porque cada vez hay más reportes y la única forma de aprender es reportando y siguiendo, después que se recuperen estos pacientes del COVID-19, a estos pacientes para ver cuánto queda. Este artículo me pareció muy interesante sobre qué hemos aprendido entre el COVID-19 y los pacientes con lupus sistémico, y creo que esto es muy interesante, ¿no? Hay una convergencia clara entre el lupus y el COVID y tiene que ver con los interferones de tipo 1. Entonces, para que esto esté mucho más claro, la célula que tiene que defenderse de un virus activa el Toll-like receptor 3 y el Toll-like receptor 7, que son justamente los que se comprometen en el lupus y terminan obviamente mandando una señal al núcleo para que secrete citoquinas y estos interferones de tipo 1 y TNF-alfa para poderse defender obviamente de el virus en cuestión. Y eso es muy importante porque se supone que las lúpicas tienen más interferones de tipo 1, pero evidentemente es posible que esto no le alcance para no tener, para estar defendida, digamos, de esto, sino que es mucho más complicado y que probablemente muchas de las medicaciones, como los corticoides y sobre todo el rituximab, las dejan en un lugar, al contrario, un poquito más complicado. Y esto es interesante de ver porque cuando las comorbilidades hacen que haya menos receptores AC2, se activa este eje angiotensina tipo TR1, hay mucho más, más citoquinas dando vuelta a inflamación, y por una vía y por la otra, obviamente, es el COVID más complicado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en esto que yo les acabo de mostrar, que es como te tendrías que defender. Viene este virus SARS-CoV-2, bloquea estos receptores AC2, bloquea la angiotensina tipo 2, que hace que haya más vasoconstricción y demás. Y fíjense que con estas proteínas que tiene el virus, bloquea acá, o sea, el interferón que tiene que ver con el Toll-like receptor 3, con el Toll-like receptor 7 y la síntesis de interferones, y deja a los pacientes sin la chance de poderse defender. O sea, por este tipo estos son los mecanismos que ya sabemos que hacen que bloquea todo tipo de defensa antiviral de la primera línea de defensa, y obviamente quien menos tiene y genéticamente tiene más chances, y quien menos tiene receptores AC2 es claramente el que le va peor, con lo cual vos tenés un ingreso y una tasa de viremia mucho más alta, ¿no? Entonces, a este paciente le va mal, y acá es donde viene la intervención con las drogas nuestras, con los anti-interleuquina 6, con anti-interleuquina 1, nosotros en Argentina no tenemos anakinra, con anti-TNF, que debiera poder funcionar, y obviamente con los anti-JAK, que también podrían hacer que, y de hecho ya hay datos con todo, y lo estamos usando, que los pacientes les vaya menos peor. O sea que hay cosas que sabemos del lupus que nos han servido para el COVID, y obviamente esto tiene que ver con la forma de activación. Fíjense ustedes que el paciente que va a tener una enfermedad de COVID moderada o leve es aquel paciente que cuando entra en la carga viral tiene una gran respuesta de interferón de tipo 1. Logra bajar esta viremia y obviamente la enfermedad, las citoquinas inflamatorias no suceden. Ahora,
¿Cuándo la enfermedad es severa? Cuando con la carga viral que está en Bordeaux acá es muy alta y la respuesta viral inicial es muy baja. Esos son pacientes que tienen mucha más chance de que, tácate, suben las citoquinas inflamatorias y obviamente son los pacientes que liberan toda esta tormenta de citoquinas que ustedes conocen bien y que son obviamente todo este sancocho tan complicado en donde tratamos de hacer todo lo posible para salvar a los pacientes que en general tienen un fallo respiratorio gravísimo y tienen que entrar en respirador. O sea que si uno pudiera hacer el clearance viral rápido con los interferones de tipo 1, las cosas nos irían muchísimo mejor. Y claramente todas estas terapéuticas hay que aplicarlas en el momento adecuado y no en otro momento. Otro capítulo que no podemos evitar hablar, que es la relación, la disfunción endotelial y la inmunotrombosis, que es un tema que mata mucho a nuestros pacientes y a todos los pacientes que tienen un COVID complicado. Hay que entender que la inmunotrombosis en realidad es un fenómeno normal en defenderte de los virus a nivel vascular, pero obviamente acá el COVID hace, fíjense, esta es una trombosis arterial pulmonar y esta es venosa. Uno tiene que considerar a esta altura las cosas que el COVID es una enfermedad vascular que compromete todo el endotelio, o sea que es el órgano más extenso que tenemos todos y que claramente por eso hay que anticoagular los pacientes que están en riesgo y que tienen enfermedad más severa, además de una terapéutica antiinflamatoria, eso no hay ninguna duda. Y eso de nuevo tiene que ver con el bloqueo de los AC2, en donde los pacientes terminan teniendo algo muy parecido a lo que nosotros vemos en nuestras patologías, ¿no? Una activación neutrofílica, netosis y una NET que termina teniendo un efecto protrombótico infernal en estos pacientes, con lo cual una lúpica, que ya sabemos que tiene un anticoagulante lúpico y que está activa, tiene muchas chances de activarse, ¿no? Y ese es el problema. Cuando los interferones de tipo 1, la respuesta no es sincrónica, es disincrónica, es donde todo empieza a andar muy mal. Y eso son cosas que no teníamos claro, pero hoy lo sabemos un poquito mejor. Dos palabras de vacunación y que tienen que ver con algunas cosas de nuestros pacientes. Hay varios tipos de vacunas, ustedes saben bien, y como les dije, pues la vacuna que tengan a mano para vacunarse más rápido para nuestros pacientes sin duda es la mejor. Las sociedades de trombosis y de hematología han salido a poner un poco de calma con la vacuna de AstraZeneca y los fenómenos trombóticos porque no se han visto en todos lados. La segunda versión de recomendación del Colegio Americano de Vacunación dice claramente que los reumatólogos somos agentes de vacunación para nuestros pacientes. Tenemos que preguntar y repreguntar, ¿se vacunó? ¿Ya tiene la primera dosis? ¿Tiene la segunda dosis? Esto es muy importante. Cuando se van a vacunar, no hay necesidad de suspender ni la hidroxi, ni la sulfasalacina, ni la leflunomida, ni la cetoprina, ni la ciclofosfamida oral, no hay en la Argentina, ni los anti-TNF, ni los anti-interleuquina 6, tampoco las interleuquina 17, ni los 12-23, o sea, todos los que se usan en espondiloartritis, tampoco el belimumab, tampoco ciclosporina ni tacrolimus, y si el corticoide está por debajo, no supera los 20, tampoco el corticoide. Ojo que el micofenolato sí se tiene que suspender una semana, metotrexate se tiene que suspender una semana después de la primera dosis, todo también después de la segunda. Si se van a poner la de Janssen, la suspensión de metotrexate es de 2 semanas, de los anti-JAK es una semana después de cada dosis, y acá la Abatacept tiene un temita puntual, el subcutáneo se tiene que suspender una semana antes y una semana después, solamente de la primera dosis. Con la segunda dosis no se suspende. Y el Abatacept endovenoso tiene que haber un gap de 5 semanas, o sea, 4 semanas antes y una semana después de la vacunación, solamente con la primera dosis, en la segunda no. La ciclofosfamida se tiene que suspender una semana antes de la primera dosis, no hay que ponerla. Y el rituximab es un poquito más complicado porque en realidad uno tendría que
suspenderlo 4 semanas antes de la próxima dosis y 2 a 4 semanas después, pero van a ver que tampoco alcanza para que logren una buena tasa los pacientes. Hay cosas que se vienen dando, este estudio muy interesante que es la cohorte de Alemania del Dr. Skett y de Uri Schreer en el NYU de Nueva York, en donde estudiaron respuesta celular y humoral en pacientes y se dieron que sí querido, con la dosis de metotrexate, los pacientes con metotrexate desarrollaron solamente el 62% contra los pacientes nuestros que estaban sin metotrexate comparado con población general, y eso me parece que es muy importante porque esto no lo teníamos muy claro, así que habrá que ver bien qué hacer con nuestros pacientes. Y el rituximab es esta serie retrospectiva pero interesante de pacientes que compararon. Los únicos que no tuvieron ningún tipo de respuesta fueron los pacientes con rituximab, que tenían menos de 6 meses de haberse puesto. Todos estaban completamente depresionados cuando fueron a medir CD19, con lo cual probablemente el tiempo tiene que ser mayor. La vacunación en general es homóloga, pero también hay datos ya publicados sobre publicación heteróloga, una dosis de AstraZeneca y una de Pfizer. Hay países que ya tienen aprobada la tercera dosis, y por ahí nuestros pacientes, cuando no desarrollen buenas tasas, probablemente sean de los que vamos a pedir una tercera dosis. Y simplemente para mostrarles lo bien que viene Ecuador vacunando, que está ya con un 50 y pico % de pacientes con 2 dosis, Argentina y Brasil un poco más abajo, y atención que el mundo está recién en el 30% de vacunación con 2 dosis. Y con esto les agradezco muchísimo de nuevo su atención y quedo a disposición del doctor Carlos Ríos para eventuales preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Excelente ponencia. No tiene nada que ver con lo que hablamos ayer. Mira, acá hacen un comentario, ¿no? Y dice, muchísimas gracias, excelente ponencia. La mayoría de pacientes desarrollan cuadros de mialgias, artralgias y edemas en miembros inferiores, ¿no? Y un poco de rigidez a la mañana. ¿Cómo maneja usted estos síntomas? La mayoría de los pacientes que tienen algo de artritis, porque la mayoría, yo de mis pacientes, ninguno tuvo nada de eso, ¿no? La verdad que si son pacientes nuestros que sabemos que tienen una artritis, bueno, veremos de retocar la medicación, por ahí subir los antiinflamatorios, ajustar la droga modificadora, y si son pacientes generales, digamos, que no tenían artritis antes, y yo los manejaría con antiinflamatorio y los esperaría, y de última los tocaría. Cuando hay algo de piel, nosotros hemos visto púrpuras en pacientes que no tenían ninguna enfermedad nuestra, importantes, ¿no? Que mejoraron con 10-15 miligramos de prednisona y en 2 semanas no había más nada y se bajó el corticoide y no pasó más nada. Llevamos 6 meses con varios pacientes con no enfermedades nuestras, ¿no? De estos que desarrollan enfermedades parecidas a las nuestras. Yo creo que por ahí más se refieren a que muchos de estos pacientes cuando les ha dado COVID quedan con este síndrome posviral, están en cama 3, 4 días, tienen debilidad muscular y muchos de estos pacientes antes de que les dé el COVID ya vienen con sus problemas articulares de artrosis principalmente y quedan en cama una semana y no pueden moverse. Alejandra, acá me está preguntando por qué en Europa no se autorizó ni Europa ni Estados Unidos vacunas Sputnik. No tengo la menor idea, hay que preguntarle a Putin, probablemente. Claro. Pero la realidad es que yo creo que hay cuestiones geopolíticas que juegan bastante en esto. La realidad es que publicaron los datos un poco después en las revistas.
Y sinceramente, si no hubiera funcionado, yo tengo las 2 dosis puestas en enero 2021 y trabajando en COVID ya me lo hubiera agarrado y nunca tuve COVID, así que creo que es porque siempre me cuidé correctamente, pero en Argentina se han hecho, y en Córdoba en particular, se han hecho determinaciones de anticuerpos anti-spike y celular y los hay. O sea que creo que sí funcionan y creo que, bueno, son acuerdos también comerciales, me parece que hay muchos intereses en juego. Alejandra, hoy a la tarde veía una paciente mía, una doctora con espondilitis anquilosante manejada con sulfasalacina y con anti-TNF. Se infectó de COVID el mes pasado con 2 vacunas de Sinovac hace 3 meses. La pregunta de la doctora me dice, bueno, doctor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuándo me puedo revacunar? Me voy a revacunar porque ahora tiene los anticuerpos de la infección. ¿Será que esa doctora requiere una nueva vacuna o será que habrá que medir? No, yo la verdad que creo que ella tuvo algo complicado o no. La vacuna Ah, sabemos claramente que es para evitar las formas graves. Esto creo que hay que dejarlo muy claro, no es que no vayas a tener nada. Yo les puedo hacer la lista de varios de mi hospital que con vacunación incluso se complicaron, ¿no? Algunos. O sea que creo que hay cuestiones genéticas complejas, ¿no? Pero si la doctora no tuvo nada complicado, creo que sí le funcionó la vacuna dentro de todo. Y con la tasa de anticuerpos que tiene ahora, queda de cuenta que se puso la tercera dosis. No tengo la menor duda de eso. Pero claro, y por otra parte estaba con un anti-TNF, estaba con anti-TNF, específicamente Tanercept. que vos sabés que no tienen mayores riesgos en esto. O sea que yo le diría que, bueno, le tocó tenerlo y lo tuvo tranquilo. Vos lo tuviste peor Sí, obvio. antes de vacunarte. Así que, a ver, Oye, y ahí como abogado del diablo, porque tú pones el trabajo de las tasas de producción de anticuerpos con metotrexate sí. de 60% y cuando uno ve las tasas con rituximab, prácticamente los que se ponen rituximab y se vacunan no desarrollan anticuerpos, Alejandra. Cuando ¿Qué está haría? demasiado cerca del rituximab, no. Sí, No desarrollaron ni un anticuerpo pacientes que se vacunaron con un gap menor para adelante y para atrás de 6 meses, lo cual te complica. Te digo concretamente, una chiquita de 26 años con una enfermedad por IgG4 severísima, esto empezó a los 20, pobre chica, con cirugías que hacerle una gastrectomía por ya la fibrosis que tenía. Último rituximab hace un año, se hace un PET y tenemos imagen nueva en el polo del riñón derecho, infiltrando el riñón. Entonces, y la TAC muestra que es enfermedad por IgG4. Se puso su segunda dosis el 9 de septiembre. Estamos a 22. Yo me senté con ella, con la TAC en la mano, que corrobora que no es una malignidad ni nada, sino que es un avance de la enfermedad, que teníamos un PET de hace un año, y probablemente vamos a esperar escasamente 2 meses y le voy a hacer rituximab porque el riesgo de su enfermedad es mayor que se quede con menos vacuna. Esta chica incluso se acaba de recibir de médica. Y después veremos cómo hago para volverla a hacer vacunar. Vamos a tener que ir caso por caso, pero hay que sopesar el riesgo de que se quede con menos vacuna, pero que no le avance una enfermedad de ese calibre, ¿no? O sea que hay que jugar ahí. ¿Sabes a qué me refería, Alejandra? Me refería al hecho de que si este tipo de pacientes específicos deberíamos tener algún tipo de conducta, como medir anticuerpos o algo. Ya lo discutimos la vez pasada de que Sí, tirárselo a toda la población no es lo correcto por los no, costos, pero estos pero, pacientes específicos pero estamos en las nubes por ahí medir sí, anti- ¿no? O sea, sobre todo cuando vos los vas a escalar a Batacep, a Antillac, a todos los que vimos que tenían un poco más de cosas. Con un anti-TNF no me pone muy nerviosa, porque están casi protegidos. Pero si es una artritis reumatoidea que vas a tener que ya pasaste por todo y toca hacer rituximab, y sí, yo diría que sí, a eso sí, le dosaría,
y algunos creo que va a haber que pelearle la tercera dosis el año que viene, aunque se calme todo, ¿no? Acá tengo las últimas preguntas. A ver, ¿existe algún medicamento que fortalezca los interferones tipo 1 preventiva a fin de evitar adecuadamente los virus? No, ojalá. No. Yo lo hubiéramos tomado. Acá preguntan, ¿pacientes reumáticos con terapia biológica forman la vacuna o la infección por COVID genera los mismos anticuerpos en los pacientes sanos? Por lo que venimos viendo en la cohorte de vacunas de Argentina, genera un poco menos. ¿Cuál? ¿La Genera, vacuna o la infección? no, el de la vacuna. El de la El vacuna. de la infección pareciera que no, que lo genera igual. Ujú. O sea que si la van a pasar tranquilas, capaz que quedan como tu paciente, con la tercera dosis puesta, pero por el virus. Alejandra, Linda Silva Barzola dice que ha visto pacientes sin enfermedades autoinmunes que desarrollan cuadros de artritis y sinovitis como una Sí, reacción post-vacunacional. sí, 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 eso también se está registrando, se ve. Sí. Incluso cuadros más complicados, incluso post vacuna. La única posibilidad de darle forma y relevancia es registrar y seguir estos pacientes. Ajá. Pero sin duda que cada vez todos vamos viendo varias de estas situaciones, ¿no? O sea, no dudo que acá los colegas también tienen su propia experiencia. Sería buenísimo que la puedan juntar y ver pues, cómo les va a ustedes, ¿no? Alejandra, aquí Aurora nos pide que por favor si le podemos dar una tablita de suspensión de medicamentos antes y después de las vacunas. Ahí, Aurora, está la guía del Colegio Americano de Reumatología, la actualizada de este mes, y te la bajas gratis de internet y ahí te está la indicación. Pero Alejandra, Incluso con... Sí, Alejandra, para recordarles, les puede volver a repetir lo de la vacunación y los medicamentos y ahí damos por terminado bueno, vamos a repasar. Pacientes nuestros que se tienen que vacunar para SARS-CoV-2. Un tema, ya el CDC en Estados Unidos ya decretó claramente que vos te podés poner la antigripal y la del COVID casi que juntas, ¿no? Que no hay que separarlas tanto, que eso era totalmente arbitrario. Entonces, paciente a quienes no le suspendemos nada. No suspendemos nada. Hidroxicloroquina, sulfa, leflunomida, todos los biológicos, salvo abatacept, rituximab y los anti-JAK. Entonces, ¿qué suspendemos? Me pongo la vacuna y no tomo una semana la primera dosis y lo mismo con la segunda, metotrexate, el micofenolato, la ciclofosfamida y los anti-JAK. ¿Ok? Entonces un paciente que toma metotrexate con anti-JAK suspende las dos cosas una semana. ¿Cuáles tienen cositas medias distintas? El abatacept subcutáneo una semana antes de la vacunación y una semana después. Complicado en mi país porque les mandaban la fecha tipo en 2 días venga que se vacune. Y ahí vos tenés que jugar con cuándo fue que te pusiste el abatacept subcutáneo, ¿no? Entonces, con la primera dosis. Con la segunda dosis de abatacept, nada, no le suspendés. Si está con abatacept endovenoso, son 3 semanas antes y 2 semanas después. 5 semanas de gap, bien complicado. Solamente con la primera dosis. La segunda abatacept, nada. El rituximab, vos tendrías que ponerte la vacuna con una diferencia mínima de 2, según las guías, de 4 semanas de no haberte puesto, no ponerte la infusión de rituximab, vacunarte, esperar otras 4 semanas más y ponerte la infusión. O sea que vos tendrías que diferirlo entre 6 a 8 semanas. Los trabajos que se vienen recabando y la experiencia con el registro de la SAR, de la Sociedad Argentina de Reumatología y Vacunación, es que rituximab te lo baja mucho más. Uno tendría que ampliar ese espectro a 6 meses. Por más que la guía americana te diga, en definitiva, 2 meses. 2 y 2, ¿no? Pero bueno, el rituximab es el que más hay que meditar en la vacunación y no en la vacunación, ¿no? En medio de este sancocho. Ojalá que vaya bajando todo
que volvamos a normalizarnos un poco más y que los vaya a visitar en vivo. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo el día de hoy. Te felicito por la charla y nos veremos creo que te quedan 2 charlas más, me parece, ¿no? No, una, ¿qué No, más ya, me cuento? ok, listo. Una. No sé si me entró un Saludos. mensajito. Muchas Bueno, un gracias. beso grande a todos. Buena Chao, continuación saludos. de jornada.